Muy bien, bienvenidas y bienvenidos al cuarto video. Aquí vamos a hacer todavía subpruebas, pero en este caso pruebas de reducción del absurdo o prueba indirecta, que es lo mismo. ¿Ya? Comencemos por G y nuevamente, al igual que en el caso de que aplicada la manera más común de la prueba condicional, en este caso vamos a hacer la aplicación más común de la prueba de reducción del absurdo, que es directamente negar nuestra conclusión para luego ver cómo llegamos a ella, pero de manera indirecta, es decir, a través de la extracción de la contradicción que se va a generar al asumir que la conclusión se niega. Sabemos que estamos trabajando con argumentos válidos, por lo tanto, al asumir como verdadera nuestra premisa, deberíamos llegar necesariamente a nuestra conclusión. Entonces, si asumimos como una premisa adicional la negación de esta fórmula, tendría que generarse una contradicción. Y al generarse una contradicción, indirectamente estamos validando nuestra conclusión, diciendo que al asumir su negación, se genera una contradicción con lo que hemos asumido como premisa. ¿Sí? Entonces, aquí, no sé por qué salió la P, es 1 simplemente, vamos a añadir ya con margen nuestra subprueba que se va a iniciar con la negación de nuestra conclusión. Y esto sería la premisa adicional, ¿no? En este caso, para cerrar nuestra subprueba, vamos a necesitar encontrar la contradicción. Una contradicción en un mismo paso, o que la ponemos en un mismo paso, ¿sí? Y después de eso vamos a poder, ya en un paso n más 1, digamos, en un paso n más bien, volver a nuestra prueba y decir, ok, concluimos esto por reducción del absurdo, por prueba de reducción del absurdo. Por prueba de reducción del absurdo que se va a haber desarrollado desde el paso 2, PRA, desde el paso 2 hasta el paso, digamos que este es n más 1, y que este es n todavía dentro de la prueba, en el cual haya una contradicción. Aquí vamos a ver que haya una contradicción. Listo, ahora busquemos eso. Entonces, en 3 podemos hacer la introducción de la negación a este paréntesis a través de la regla de sustitución que se llama de Morgan. Por de Morgan, aplicado a 2, tenemos esta misma fórmula, o bueno, una parecida, pero con las negaciones adentro, ¿no? Entonces, si aquí había una negación, la negación aparece acá y aparece acá, y con una inversión de esta disyunción que se va a convertir en una conjunción. Vamos a tener una conjunción por acá. No hemos usado conjunciones hasta ahora. Ya que hay una conjunción. Listo. Ahora, en 4, por doble negación, vamos a tener una fórmula muy parecida, pero equivalente, en la cual solamente esa subfórmula elimina sus negaciones. Doble negación en 3. Luego venimos a 5. Y en 5 podemos, por ejemplo, simplificar esto, ¿no? Esta conjunción. Es decir, me quedo en 5 con esa y en 6 con esta otra por simplificación, porque es una conjunción, la fórmula 4. Entonces hemos llegado por simplificación de 4 y por simplificación de 4. Vamos ahora con 7. Podemos, por ejemplo, miren, tenemos aquí una fórmula universal que todavía no hemos utilizado y podríamos eliminarla, pero como tenemos una fórmula con existencial y otra con existencial negado, lo que deberíamos hacer en el orden que se nos ha indicado es operar primero el cuantificador negado. Entonces, por ejemplo, tendríamos el universal acá con la negación introducida y g de x, la fórmula después de la negación, por negación del cuantificador en 6. A continuación podríamos, por ejemplo, ojo, todo está esto dentro de la subprueba. A continuación ya podríamos aplicar en el orden que nos ha sugerido también la eliminación de cuantificadores. Primero el existencial y luego este universal y este también. Si tenemos que existe al menos un f de x, entonces podemos decir que ese f de x vamos a decir que se cumple para una constante que existe en el dominio, que vamos a llamarle en este caso a, que va a ser la primera constante marcada que vamos a introducir.
no aparecía ninguna antes, por eliminación del particular, llegamos a crear esa fórmula 8 con la constante marcada A, por eliminación del particular, en 5. Y ahora podemos ver que nos conviene hacer una eliminación del universal en 1 para obtener una fórmula que tiene como antecedente a f de A. Y esta eliminación del universal en 1 puede hacerse en constantes arbitrarias o en constantes que ya aparecieron. Aquí nos conviene una para poder luego, por un modus ponens en 10, llegar a g de A. G de A por modus ponens entre 8 y 9. Y ahora miremos la fórmula que nos faltaba, que es esta 7, que todavía no la hemos trabajado. Podemos eliminar el universal ahí también, y evidentemente podemos hacerlo en cualquiera de las constantes que ya apareció, que en este caso es A, o en una constante arbitraria, pero no tendría sentido hacerlo acá en arbitraria, así que lo hacemos en A. Una eliminación universal de 7. Y al hacerlo en A, vemos ya la contradicción expuesta. Entonces, n, nuestro paso n, el último paso de la subprueba, va a ser el paso 12, y va a explicitar la contradicción. Y la contradicción tiene que decirnos esto. GA, no GA, han sido hallados los dos juntos, y para explicitarlo ponemos una conjunción entre ambos. Ese paso se llama conjunción entre pasos que ya aparecieron, que son en este caso los números 10 y 11. Conjunción entre 10 y 11. Y en ese momento ya podemos salir de nuestra subprueba y decimos, al haber asumido nuestra conclusión negada como premisa adicional, hemos llegado a un absurdo, o a una contradicción. Por lo tanto, mi paso 13, que ya sale de la subprueba, dice, hay que aceptar lo que aquí hemos negado. Y si hemos negado esto de acá, aceptamos la fórmula sin la negación externa. Entonces, sin la negación externa nos queda esa fórmula que es la conclusión, realmente, por prueba de reducción del absurdo que se ha dado desde el paso 2 hasta el paso 12. Y ahí cierra la prueba, ¿no? Igual que en el caso anterior, para el siguiente video les voy a grabar ya con las líneas de subprueba, pero aquí lo hago dibujado para hacerlo más rápido, ¿sí? Siempre hay que marcar la subprueba desde donde comenzó hasta donde acabó, además de listar acá donde comenzó y donde acabó. Muy bien, ahora vamos a H, y al igual que en F, vamos a aplicar una subprueba, no, aquí está F, vamos a aplicar una subprueba, pero no en los primeros pasos, sino en medio de la prueba, que es algo que también se podía hacer, ¿ya? Entonces aquí, siguiendo nuestra intuición correcta por el orden de los pasos que deberíamos hacer, no vamos a trabajar con 1 y con 3 todavía, sino que aquí la negación del cuantificador le vamos a dar prioridad y la vamos a trabajar primero. Entonces, esa negación del existencial del particular se convierte en un universal que tiene una negación que ya introdujo y además tiene la fórmula al costado, que es esta de acá. Esto sería por negación del cuantificador en el paso número 2. Ahora, en el paso 5 tendríamos por doble negación simplemente la fórmula universal con g de x por doble negación en 4. ¿Sí? Por ahora tenemos eso. Y ahora sí tenemos tres fórmulas universales y podemos ver a qué nos llevan esas fórmulas universales. Si tenemos una g y una g como antecedente, podríamos trabajar entre esas dos para hallar una negación de fx. Y además vemos que esa negación de fx nos puede servir para trabajar con esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que podríamos hacer aquí sería, en el paso 6, decir, como tenemos tres universales y necesito una fórmula universal, que es esta de aquí, vamos a hacer una eliminación del universal, pero en la constante arbitraria, para poder crear un universal. Acuérdense que cuando tenemos universales en la conclusión hay que generar un universal en algún punto, y para ello hay que tener fórmulas con constantes arbitrarias. Entonces, por ejemplo, acá por eliminación del universal en 5 termino con esa, y en 7 puedo utilizar también eliminación del universal aplicada a 1 para tener esta fórmula de acá, ¿sí? En paso 8. Pero claro, en este caso no estoy buscando la universal sino la particular. Pero lo bueno de la particular es que también se puede generar a partir de variables, de constantes arbitrarias, ¿sí? Entonces aquí tenemos el modus ponens entre 6 y 7.
Y luego podemos ya alcanzar esta primera fórmula simplemente de manera sencilla por una generación del existencial, del particular en 9. Esto por generación del particular en 9, ¿sí? Digo en 8. Si quieren vemos aquí la regla de la generación del particular. Dice que puede partir de una fórmula que no tiene cuantificador particular a tener una fórmula con el cuantificador particular si esa constante ya apareció en la derivación o es una constante arbitraria. Como estamos trabajando con constantes arbitrarias, entonces hemos utilizado esa opción de reemplazar, de hacer la generación del particular desde la constante arbitraria. Y listo, tenemos esa parte de la tarea hecha. Ahora, necesitamos esta segunda parte. Y esta segunda parte no queda muy claro cómo trabajarla directamente y podemos alcanzarla a través de una prueba de reducción del absurdo. Cuando no sepamos cómo llegar a una fórmula, podemos de frente decir, ok, si a esta quiero llegar, voy a añadir un supuesto. Vamos a hacer esto como una pequeña trampa. Añado el supuesto de que no se da aquello que quiero que se dé. Quiero que se dé esto, porque esto es parte de mi conclusión y me falta, no sé cómo hallarlo. Entonces quiero llegar a ello, lo asumo como un supuesto su negación. Para ello estoy creando una premisa adicional, ¿no? Como esta de acá. Y claro, abro el margen, le pongo un par de espacios al costado porque estoy abriendo una subprueba. ¿Cuál será mi paso 11? Por cuantificador negado, ingresa la negación, ingresa la negación, mx, no, ahí está la negación, y esto se convierte en un particular. Entonces tenemos esta fórmula por negación del cuantificador en 10. En el paso 12 tendremos simplemente esta fórmula con un mx por doble negación en 11. Muy bien, en este punto lo que podemos hacer es crear una constante. Por ejemplo, por eliminación del cuantificador, acá introducimos la constante a, que todavía no había salido a través de una eliminación del particular. Por regla operamos estas antes que estas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sería eliminación del particular en 12 y además tengo que añadir que aquí hay una constante marcada, que es una nueva que hemos creado. No aparece antes ninguna otra, ¿no? Entonces simplemente ponemos la constante nueva que hemos creado. Y en 14 podemos aplicar la eliminación del universal en la fórmula que nos va a ser útil, que es esta de aquí, ¿no? Ya sin el cuantificador, ponemos esto con eliminación del universal en la constante a que nos conviene, eliminación del universal en 3, y en 15 podemos hacer una doble negación de MA para obtener negación de MA, que es literalmente esa fórmula de ahí. Listo, y ahora podríamos tener entonces el modus tollens del bicondicional en 16 para tener negación de FA. Esto sería por, primero, doble negación de 13. Y esto sería modus tollens del bicondicional entre 15 y 14. Y en 17 tendríamos algo que nos va a servir para poder hallar, por ejemplo, otra fórmula. Por una eliminación del universal en 1 podremos aplicar letra A a cada una, que es una constante que ya apareció, y en 18 tener por modus tollens normal, MTT, entre 16 y 17, la negación de GDA. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque ahora miren la fórmula que tenemos en el paso número 5, universal g de x. Podemos hacer nuevamente una eliminación del universal y decir se va el universal y elijo una constante para hacer mi eliminación del universal de 5. Y la letra que elijo es A. Tengo no GA, GDA, por lo tanto en 20 puedo hacer una conjunción que muestra la contradicción que estaba necesitando a partir de mi premisa adicional. En el siguiente video termino
con este ejercicio y las dos pruebas de teorema. ¿Ya? Chao, nos vemos.